Bueno, buenas noches, profesor Jauregui. Voy a iniciar con la exposición de lo que es nuestro tema último que nos ha tocado desarrollar y exponer sobre las implicancias éticas en el diagnóstico prenatal. El grupo, mi grupo 4 está conformado por Dianderas Campos Luis, Ramírez Cubas Mariano y mi persona, Adriano Saavedra. Muy bien, me corresponde hablar sobre la introducción al tema. Y bueno, la pregunta clave que nos hemos planteado, la pregunta base, es cuáles son las implicancias éticas del diagnóstico prenatal. Al respecto, en cuanto a la introducción, debo decir de que los progresos de los extraordinarios de la ciencia contemporánea son los que han variado enormemente la atención prenatal y por consiguiente el diagnóstico prenatal se ha hecho cada vez más complejo. Tal es el caso, por ejemplo, que actualmente este tipo de actividad de alguna manera juega un papel muy importante porque los padres ya pueden conocer lo que está sucediendo a su futuro bebé, a su futuro niño o hijo, estando dentro del útero de la mamá aún. Incluso se ha visto casos en los que ya se pueden resolver problemas sin que el feto haya nacido, ¿no? o el niño haya nacido. Se han resuelto problemas intraútero y además también, así como es de gran beneficio, también ayuda a tomar decisiones cuando, por ejemplo, el feto tiene serios problemas de salud, que algunos de estos son incompatibles con la vida. Puede incluso ser conducido al aborto terapéutico, que es un tema que está muy ligado al que nos ha tocado desarrollar. En este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud toma tiene criterios al respecto y también nos habla un tanto de la ética y del manejo de los servicios de genética y el control prenatal, que son objeto del tema a desarrollar. Entre sus objetivos Buenas noches, mi nombre es Luis Dianderas. Vamos a continuar con la exposición del grupo 4 y en esta parte vamos a tratar de contrastar los conocimientos que tenemos acerca de los principios básicos de la bioética, como son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, y ponerlo en contraste con el paradigma en cuanto al diagnóstico prenatal. Para ello, vamos a tratar de centrarnos en la definición de un diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es un conjunto de pruebas que se realizan durante el embarazo y que permiten conocer la adecuada formación y desarrollo del feto. Esto en un inicio era sinónimo solamente de diagnóstico genético, por lo que se centraba en el estudio de cromosomopatías. En una segunda etapa se añadió el diagnóstico morfológico del feto y finalmente se ha llegado a una fase en la que se están empezando a estudiar alteraciones moleculares, metabólicas y funcionales del feto, lo cual representa que cada vez tiene mucha más utilidad. Los objetivos en sí para un diagnóstico prenatal es prever a la pareja de información sobre la presencia o no en el feto de una enfermedad genética o presencia de malformaciones, por lo que la gestación estaría con un riesgo incrementado. Evaluar las distintas situaciones encontradas mediante el diagnóstico prenatal e implementar una solución desde el punto de vista ético, moral y filosófico, los cuales están sujetos siempre a una valoración individual. Ofrecer de manera individual y permanente a las parejas con un alto riesgo de enfermedad genética la oportunidad de tomar la mejor decisión que consideren sea la opción para ellos y sus planes futuros.
Y de esta forma tenemos que tener claro que existen indicaciones para realizar un diagnóstico prenatal. La edad materna como tal, mayor de 35 años, y tiene un 0,9% en riesgo, que se incrementa con la edad hacia los 45 años con un 8%. Adicionalmente, antecedentes de un hijo nacido con trisomía 21, ya que el riesgo que se repita es de aproximadamente el 2,5%. Otra de las indicaciones son los antecedentes de un hijo nacido con trisomía 21, presencia de aberraciones cromosómicas en uno de los padres, pues en los descendientes existe el riesgo no solamente de tener idéntica aberración, sino que además cierto tipo de desequilibrio representado por alguna patología. Antecedentes de un hijo nacido con desorden metabólico por un déficit enzimático, presencia de un hijo con hemoglobinopatía, como la drepanocitosis o alfa-beta-talasemia. Presencia de hijos con enfermedad asociada al cromosoma X, casos de infertilidad previa con antecedentes de abortos a repetición, antecedentes con un hijo con grave defecto congénito. Existen pruebas invasivas y no invasivas que hay que tenerlas bien claras. Dentro de las invasivas tenemos la amniocentesis, que junto con la ecografía permite tomar muestra de líquido amniótico, lo cual se investiga el cariotipo. Tiene riesgo de aborto de 1 en 1000 casos, siendo bastante marcado el riesgo, ¿no? Amniocentesis como tal tiene estudio bioquímico del líquido amniótico y permite el estudio pues, de algunos cuadros patológicos del tubo neural, enfermedades metabólicas y estudios virales. La biopsia de vellosidades coreales es una de ellas también, se hace mediante catéter flexible, pero lamentablemente tiene bastante riesgo, puesto que provoca un 5 a 6% de aborto en casos en los cuales se realiza este procedimiento. La fetoscopía, que permitía ver exactamente en tiempo real como tal la vitalidad del feto de una forma directa, ya actualmente ha perdido vigencia. Y por último podemos ver también en cuanto a la fetoscopía, bueno, como la mencioné, ya actualmente había perdido vigencia. Y tenemos actualmente los métodos no invasivos, los cuales incluyen la ultrasonografía y ecografía, que estos sí definitivamente al no ser invasivos permiten bastante detalle, los cuales permiten como tal poner a prueba y cada vez mayor capacidad en cuanto a poder detectar patologías tanto morfológicas, enzimáticas también, y por ejemplo, por su inocuidad no presenta pues reparos éticos tampoco. Gracias. Bueno, buenas noches. Continuando con la exposición, seguimos con los métodos diagnósticos del diagnóstico prenatal, valga la redundancia, los métodos diagnósticos invasivos. En este caso, la fetoscopía es uno más de ellos. Ha perdido cierta vigencia en el transcurrir de los años porque es un método invasivo en el cual se introduce un fetoscopio, que es un endoscopio, dentro de la unidad materno-fetal, precisamente para hacer diagnóstico, por lo menos últimamente. La cordocentesis es una técnica un poco más segura porque de lo que trata es precisamente tomar muestras del cordón umbilical, teniendo y llevando acceso más rápido hacia la sangre fetal, y no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino también terapéutico, ya que puede, en el caso como presentamos en la lámina, en el caso que se presentase una anemia fetal por incompatibilidad RH, se puede inclusive instaurar tratamiento a través de la misma, ¿no? Por eso es importante saber que esto sí todavía permanece vigente, es una técnica invasiva más, comparada con la previa, pues es menos riesgosa, ¿no? Y bueno, pasamos ya al tema de las pruebas no invasivas, que entre las cuales está a la cabeza y es bastante conocida la ecografía, ¿no? La ecografía, por su inocuidad, no representa mayores dilemas éticos. La recomendación es por lo menos 2 a 3 ecografías en lo que va de todo el periodo del embarazo. Ha permitido bastante desarrollo en el resto de las otras técnicas que eran complementarias, ¿no? Ahí en esta lámina pues lo que tratamos de mostrar es algunos ejemplos de diagnóstico, y no solamente diagnóstico,
como lo mencioné minutos atrás, sino también tratamientos que se pueden hacer dentro de cuando el feto todavía obviamente está dentro de la cavidad uterina, ¿no? En la actualidad inclusive se pueden hacer cirugías fetales dentro de la cavidad uterina, ¿no? Pero bueno, sin ir tan al extremo, por ejemplo, algo que es más común que la eritroblastosis fetal por sensibilización a RH se puede tratar mediante transfusión sanguínea intrauterina, ¿no? O fetos que aquejen un síndrome adrenogenital y que sean de sexo femenino se pueden tratar con corticoides también a través del cordón umbilical, ¿no? Sumando un poco no solamente al tema de diagnóstico prenatal, sino que se complementa con el tema de tratamiento prenatal, ¿no? Y dentro de los dilemas éticos en este diagnóstico prenatal tenemos, lo más controvertido se divide en tres grupos, ¿no? En los que entra a tallar el estatus moral del feto, es decir, el ser vivo como tal, que en este caso pues no tiene la suficiente capacidad ni de autonomía ni de poder defenderse. Es un ser que, si bien es cierto, cuando inicia la vida todavía es otro tema que también permanece en discusión, pero el estatus moral del feto de ser totalmente dependiente de decisiones de otros es algo que pone en tela de juicio, ¿no? La interrupción del embarazo, que se vea como un tratamiento más, eso es el otro ítem en discusión, y el derecho, obviamente el derecho del embarazo. La discusión bioética en este extremo, pues básicamente existen tres opiniones que nos generan algo de polémica, ¿no? Que, como lo ponemos ahí, básicamente en esas tres frases no hay que el hecho de que algunos puedan propugnar que no se debe dejar vivir a los portadores de una enfermedad genética, ¿no? Dando por descontado que no hay que hacer un diagnóstico prenatal porque es caro y además tiene riesgos para la madre, ¿no? Es una postura un tanto extrema, ¿no? La segunda, que el aborto sería la mejor decisión entre dos decisiones desagradables, ¿no? O sea, una vez hecho el diagnóstico prenatal y se encuentra una malformación que es una malformación severa que va a alterar la calidad de vida y que probablemente inclusive no deje progresar más de las primeras semanas de vida, pues hay que sopesar entre el aborto eugenésico o dejar que siga el curso regular, ¿no? Lo que se propugna en este grupo es que es mejor hacer un aborto antes que cargar con los temas sociales, económicos, familiares, cognitivos de tenerlo y luego que fallezca, ¿no? Por incompatibilidad con la vida. Y en la tercera nos incluimos el diagnóstico prenatal. En esta estamos un poco más, creo que en sintonía con esta tercera sentencia, en la cual el diagnóstico prenatal es bueno siempre que se respete la vida, la integridad del feto y que se oriente hacia su custodia, su diagnóstico oportuno y su tratamiento, ¿no? Para que nazca con una vida adecuada, ¿no? Algunos lineamientos éticos en cuanto al diagnóstico prenatal recientemente publicados por la Organización Mundial de la Salud nos dicen que el servicio de diagnóstico prenatal debe estar disponible de acuerdo a la necesidad médica independientemente de la capacidad de pago, es decir, que nada de esto debería estar limitado por la capacidad adquisitiva, obviamente, ni por un tema económico, ¿no? Bueno, en la actualidad en el país, pues toda embarazada por default tiene CIS, y el CIS cobertura todo, en teoría todo esto, ¿no? El problema es la disponibilidad de los equipos, ya ese es otro drama, ¿no? Pero en sí el CIS cobertura esto, ¿no? El asesoramiento genético debe preceder al diagnóstico prenatal, y esto es sumamente importante, incluir una discusión exhaustiva y sobre todo que sea comprensible, ¿no? Porque muchas veces en nuestras latitudes, a nivel de Latinoamérica, pues las personas son iletradas, ¿no? No solo la madre, a veces la pareja también, o a veces, en muchos casos son madres solteras, ¿no? Y solo acuden a la consulta prenatal ellas y un familiar lejano, ¿no? O con una hija mayor, un hijo mayor. Entonces es difícil
Se entiende que es bastante difícil poder llegar con el mensaje adecuado, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo, que nos entiendan, ¿no? El diagnóstico prenatal debe ser optativo y voluntario, y la pareja debe ser, como lo habíamos mencionado ya, ser informada de manera objetiva de todo hallazgo clínico durante este diagnóstico, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones, tal vez las más importantes de la revisión que hemos podido hacer, la discusión y el análisis del ensayo, son las que plasmamos en esta lámina, ¿no? Que cada vez se puede verificar que se crea la necesidad de saber, de prever, de controlar por el ser humano, como si se decidiese, como lo comentó el profesor en alguna de las clases, como si fuera regresáramos a la sociedad espartana, ¿no? Que solamente los niños fuertes podían vivir, ¿no? Eso es algo que se presta todavía a la discusión, ¿no? Es el hombre quien establece la necesidad de bebés perfectos de acuerdo a una cultura en la que prevalecen valores como la belleza, la eficiencia, competencia, bienestar, por encima del valor de la vida misma, ¿no? Y de su dimensión que tiene, que es mucho más trascendente, ¿no? Solo como dato, en los países desarrollados, más de la mitad de las mujeres mayores de 35 años, básicamente por un factor de edad que está directamente relacionado de manera proporcional con la aparición de defectos congénitos, se realiza un diagnóstico prenatal, ¿no? El desarrollo del diagnóstico prenatal y de los procedimientos terapéuticos ha motivado la aparición de nuevos dilemas éticos, ¿no? Los dilemas éticos están basados en los 4 grandes principios que ya conocemos, ¿no? Todo diagnóstico realizado sobre el embrión debe ser utilizado en su beneficio, puesto que se considera un paciente más, ¿no? Entre sus objetivos está la detección de malformaciones congénitas en la vida fetal y sobre todo permitir que éstas puedan ser cuando sean plausibles de lo mismo, ¿no? Y algunas recomendaciones acorde con este tema son proporcionar atención no solamente por parte de ginecología, sino en realidad en este tipo de pacientes deberían ser abordados por un grupo de trabajo, ¿no? Un grupo de trabajo conformado desde el ginecólogo tratante, pasando por especialista en medicina fetal, neonatólogo, un genetista y una psicóloga, un psicólogo clínico, ¿no? Incorporar al grupo a los especialistas que sean necesarios para asesorar y tratar a ambos por igual, ¿no? Tanto madre como hijo, ¿no? Contar con que todos estos especialistas cuenten con la certificación de sus consejos de especialidad correspondiente, que estén en constante aprendizaje y evolución continua, y cada caso tiene que ser muy personalizado, ¿no? O sea, no se pueden establecer, si bien es cierto, se pueden establecer unas guías generales con pautas normativas en lo que refiere a diagnóstico prenatal, pero cada caso tiene que ser muy individualizado, ¿no? Seleccionar el estudio, ya hemos revisado en láminas anteriores el tipo de estudio que podemos hacer o los tipos que sean pertinentes y sobre todo oportunos para darle solución a este tipo de problemas, ¿no? Y establecer un plan de seguimiento claro, un plan de seguimiento y tratamiento claro desde el primer contacto que tengamos con estos pacientes, ¿no? Ingresar en este proceso definitivamente a la pareja, bueno, y si no está la pareja, el familiar más cercano con la madre. La información tiene que ser suficiente, oportuna y veraz, como lo hemos comentado, y sobre todo un mensaje adaptado al entendimiento y al nivel sociocultural de la madre, ¿no? Riesgos, beneficios, consentimientos informados son parte de todo este proceso, y resolver de manera clara el lenguaje sencillo las dudas que puedan haber. Siempre una evaluación constante, no solamente física, sino también emocional de la paciente, ¿no? Y tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo. Monitorizando siempre al binomio madre-hijo y contando con el personal, y bueno, acá sí son pocos nuestros centros que tienen esto, que es lo ideal, ¿no? Con el personal, no solamente el personal, sino también las instalaciones adecuadas y calificadas y los métodos de ayuda diagnósticos y terapéuticos para darle el mejor tratamiento a este tipo de pacientes. Esta es la última lámina y con eso cerramos la exposición. Muchas gracias por su atención.